Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver este ejercicio que me pidieron que haga, en el cual dice que dado un circuito cuya tensión aplicada viene dada por esta expresión y la intensidad de corriente eléctrica viene dada por esta otra expresión, me piden que determine el triángulo de potencias completo. Bien, pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es el triángulo de potencias? Bueno, es un triángulo, acá observamos que tenemos un triángulo que consta de tres potencias. Una potencia P que se denomina potencia activa o potencia media, que es la que se desarrolla en los resistores. Esa potencia se mide en vatios. Luego tenemos una potencia Q que se denomina potencia reactiva, que es la que se desarrolla en los componentes reactivos. ¿Y cuáles son los componentes reactivos? La bobina y el capacitor. Dicha potencia se mide en volt-ampere reactivo. Y finalmente tenemos la potencia aparente, que es la que se desarrolla en todo el sistema y se mide en volt-ampere. Y acá observamos este angulito phi, que representa el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente del circuito conectado a la red eléctrica. Bien, yo lo que voy a hacer ahora va a ser extraer los datos del ejercicio para calcular estas tres potencias. Bien, a mí me están diciendo que la tensión viene dada por esta expresión, es decir que son 500 volt pico, esto es volt pico, por el seno de omega t menos 75 grados. Entonces voy a proceder a escribir eso. Bien, yo acá tengo esto armado, entonces decimos, acá tenemos 500 volt de pico y el ángulo de la tensión vale menos 75 grados. Menos 75 grados. Bien, y en cuanto a la corriente, tenemos que tiene 12.2 amperes de pico y un ángulo de menos 48.2. 12,2 y menos 48.2. Bien, acá tenemos 12,2 y menos 48.2. Acá, menos 48.2 grados. Bien, yo había dicho que el ángulo phi es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Este angulito phi, que es este de acá, es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente del circuito que está conectado a la red eléctrica. Bien, entonces ese angulito se obtiene haciendo la diferencia entre la fase de la tensión y la fase de la corriente. Bien, simplemente tenemos que hacer menos 75 grados menos 48.2 grados. Bien, si nosotros hacemos eso con la calculadora, ¿qué obtenemos? Tenemos menos 75. Menos por menos, más 48.2. Me quedan menos 26.8 grados. Menos 26.8 grados. Quiere decir que ese ángulo es negativo. Entonces, la red que nosotros tenemos va a ser una red del tipo RC. Bien, este ángulo me está dando negativo. Quiere decir que el triángulo de potencia que tenemos va a ser de este tipo. Bien, el ángulo negativo. Quiere decir que la red circuital corresponde, por ejemplo, a un circuito del tipo resistivo-capacitivo. Bien, donde la potencia reactiva capacitiva nosotros sabemos que es negativa. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos calcular nosotros? Nosotros tenemos acá 500 volt de pico y 12.2 amperes de pico. Bien, pero nosotros vamos a trabajar con valores eficaces. Entonces, el valor o la tensión eficaz se obtiene ¿de qué forma? Como estamos trabajando con ondas senoidales, se obtiene dividiendo al valor pico de la tensión por la raíz cuadrada de 2. Bien, y algo parecido sucede con la corriente. La corriente eficaz se obtiene dividiendo el valor pico de corriente por raíz de 2. Bien, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Que yo acá, al valor eficaz de la tensión, lo voy a obtener tomando a estos 500 voltios de tensión pico y dividiéndolo por raíz de 2.
por raíz de 2. Bien, eso lo vamos a determinar en la calculadora y vamos a hacer 500 dividido la raíz cuadrada de 2. Bien, me queda 353.55 voltios. 353.55 voltios. Si hacemos lo mismo con la corriente, vamos a obtener que el valor eficaz de la corriente resulta de tomar los 12.2 amperes de pico y lo dividimos por la raíz cuadrada de 2. Eso me va a dar un total de 12.2 dividido raíz de 2. Me queda un total de 8.626, casi 8.63, pongamos 8.63, 8.63 amperes. Bien, bueno, ¿cómo podemos obtener ahora? Por ejemplo, hay que calcular ya cada una de estas potencias, es decir, la activa, la reactiva y la aparente. Comencemos con la aparente. La aparente se determina básicamente realizando el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Bien, si hacemos eso, tendría que multiplicar estos 353.55 voltios ¿con quién? Con estos 8.63 amperes. Bien, si yo realizo ese producto con la calculadora, hago 353.55 por 8.63, me da 3051.13. 3051.13 voltampere. Bien, ya tenemos lo que es la potencia aparente. Ahora, si nosotros observamos, el triángulo, nosotros tenemos, como todo triángulo rectángulo, esto es un triángulo rectángulo, acá tengo un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, que esta es mi hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Bien, ¿qué relación existe entre este cateto opuesto y la hipotenusa? Bien, que este lado del triángulo, que es el cateto opuesto, y este lado del triángulo, que es la hipotenusa, la relación o el cociente entre ambos me da el seno de este ángulo. ¿Eso qué significa? Que el seno de phi va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es la potencia reactiva, sobre la hipotenusa, que es la potencia aparente. Bien, entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito determinar la potencia reactiva, entonces la voy a despejar. Despejando esa potencia me queda que la potencia reactiva es igual a la aparente por el seno del ángulo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso me va a quedar de esta forma. La potencia Q van a ser igual a los 3051.13 voltampere por el seno de ¿quién? El seno del ángulo phi, es decir, de este que yo ya había calculado con anterioridad. Bien, entonces si yo hago eso, vengo acá y digo 3051.13, ¿no? Bueno, 3051.13 por el seno de menos 26.8. Bien, eso me da menos 1375.68. Menos 1365.68 voltampere reactivo. Bien, a ver, corroboremos. 1375, perdón. 75. Entonces, acá venimos y ya tenemos lo que es la potencia reactiva. Ahora, si yo quiero determinar la potencia activa, tengo que mirar el triángulo de potencias y veo qué relación hay entre este lado y este lado. Este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. El cateto adyacente sobre la hipotenusa me da el coseno de este ángulo. Entonces,
Entonces el coseno de phi va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que es la potencia activa, dividido la hipotenusa, que es la potencia aparente. Si hago eso, directamente yo voy a copiar y pegar acá y voy a modificar lo que tengan que modificar. Bien, acá voy a poner coseno y acá voy a poner potencia P. Bien, con eso me va a quedar ¿qué cosa? Acá cambiamos, ponemos coseno y lo que hay que hacer es lo siguiente: 3051.13 por 3051.13 por, ahora ya no el seno sino el coseno. Bien, ponemos coseno y le damos igual, me queda 2723.39. Pongamos 2723.4. 2723.4 que vatios. Bien, entonces con eso ya determinamos lo que es el triángulo de potencias. Ahora, lo que se puede hacer también es determinar lo que es el factor de potencias, que en este tipo de sistemas que son sistemas, bueno, monofásicos obviamente, en régimen senoidal permanente, el factor de potencia coincide con lo que es el coseno de phi. Es decir, que ese factor de potencia se va a determinar como el coseno de este ángulo de menos 26.8 grados. Y bueno, lo hagamos. Coseno de menos 26.8. Bien, eso me da un total de 0.892. 0.892 que en adelanto. ¿Por qué en adelanto? Bien, pongamos así. En adelanto. ¿En adelanto de qué? En adelanto de corriente respecto a tensión, porque observemos que mi ángulo phi me dio negativo. Eso quiere decir que yo estoy en presencia de una red del tipo RC. Si en las redes de tipo RC quiere decir que es resistiva capacitiva. En un capacitor la corriente adelanta la tensión 90 grados, pero como esta red no es capacitiva pura, sino es resistiva capacitiva, la corriente va a adelantar a la tensión en un ángulo de menos 26.8 grados. Por eso mi factor de potencia acá es de 0.892, pero en adelanto. Bien, eso es importante aclarar. Bueno, básicamente lo que hice fue lo que me pedía el ejercicio, que calcule las tres potencias: la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa. Y yo le agregué lo del factor de potencia, es decir que acabo de determinar estas tres potencias: potencia aparente, potencia reactiva y potencia activa. Bien, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, obviamente que lo hayan entendido y bueno, hasta luego.